¿Cuántos de ustedes, de los que están en este santuario, saben que Dios recompensa a todos los que oran por el pueblo de Israel? ¿Cuántos saben eso? Levanten la mano los que saben. ¿Sí? O sea, todos sabemos. ¿Cuántos de ustedes que saben? Porque los que no saben, pues están exonerados. Por ello, aunque el desconocimiento de la palabra no nos exonera del cumplimiento de ella, ¿sí? Pero ¿cuántos de los que saben están orando por Israel? ¿Cuántos están pidiéndole a Dios por la paz de este pueblo? Casi todos, ¿no? Cuando uno va a las páginas sociales, uno encuentra que todo el mundo está tratando de conseguir likes hablando de la guerra. O sea, no están procurando que eso se acabe, sino hablando del porqué, de todos los conflictos que han habido por allá, que siempre los han habido, y que, dicho sea de paso, no conozco un día de paz de ellos allá que uno pueda decir, por allá no está pasando nada. Siempre está pasando alguna cosita. Lo que pasó fue que en esta oportunidad la cosita se volvió grande, ¿ya? Dicho eso, yo le voy a decir a usted, ahí sentado donde usted está, levante sus manos al cielo y de lo profundo de su corazón permita que salga un deseo porque la paz de Dios pose allí nuevamente y que esa guerra se termine. ¿Sí? Ahora, que eso se termine para siempre, pues no sabemos, porque eso a lo último la Biblia dice que en algún momento va a ser tan fuerte como que va a haber la intervención espiritual para que se desarrolle todo lo que usted ha oído por ahí en el Apocalipsis. O sea, eso va a pasar, pero no es todavía, parece. ¿Ya? No le voy a decir que todavía no lo sea, pero parece que no, porque todo no está cumplido, pero lo que sí se podría percibir es que estamos yendo para allá. Sí, estamos yendo para el final de los últimos tiempos, y como estamos yendo para allá, y eso lo dice la Biblia, es inevitable. Pero nosotros hoy vamos a ganarnos la bendición de orar por ese pueblo, por la paz de ese pueblo. Amén, Padre, en el nombre de Jesús. Así, ahí sentadito donde usted está, cierre sus ojos y declare el mejor deseo. ¿Sí? Declare en su espíritu que usted quiere que esa guerra se acabe, que ese conflicto se acabe, al menos por ahora, que la bendición del Dios Todopoderoso cierre, haga lo que tenga que pasar allí para que dejen de haber muertos, que regularmente los más son gente que no tenía nada que ver con el asunto, pero igual están aportando sus vidas a consecuencia de esta situación. Padre, estamos en tu presencia, te estamos dando gracias, oramos por tu pueblo, oramos por tu nación, oramos por Israel, oramos por Jerusalén, su capital. Pedimos a ti, oh Dios de los cielos, porque la mano tuya y tu bendición de manera sobrenatural y gloriosa se manifieste, Padre amado, y las partes en conflicto puedan sentarse y razonar de una manera clara y bíblica, oh Dios de los cielos, para que vuelva la paz y la tranquilidad a esos pueblos. Te pedimos, Dios eterno, tanto por israelitas como palestinos, Padre, los presentamos delante de ti, Dios eterno, y te pedimos que el poder del acuerdo y de tu bendición sea sobre ellos. Hoy lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les digo lo siguiente, hermanos, no se olvide de orar por ese pueblo, porque hay encerrada una bendición muy grande a favor de los que oramos por ellos. Amén. No se lo digo yo, lo dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia, dígale a la persona que tiene usted a su lado, es absolutamente verdad. ¿Sí? O sea, no es una verdad a medias, es absolutamente verdad. ¿Ya? Ahora sí vamos a entrar en la idea del servicio de hoy, o sea, de la palabra. ¿Cuántos fueron ministrados a través de la adoración y la alabanza a nuestro Dios? ¿Cuántos? ¿Tan poquitos? Yo diría que todos. Pero ¿sabe cómo me doy cuenta yo que todos fueron ministrados o fuimos ministrados a través de este tiempo de adorar a Dios y de alabarlo? Cuando yo le digo a usted, levante la mano los que no fueron ministrados. Ninguno levantó la mano, entonces todos. ¿Sí? Porque si les digo que al contrario, entonces algunos la levantan y otros igual siguen con ella abajo. Pero qué bueno que todos fuimos ministrados por este momento. Ahora, ¿cuánto les gustaría ser ministrados por la palabra de Dios? Mire que siempre les he dicho
durante como 30 años en esta iglesia, les he dicho que nosotros venimos a la iglesia en 3 propósitos. ¿Cuáles, se acuerdan, son esos 3 propósitos? Número 1, número 2 y número 3. ¿No se acuerdan, hermanos? ¿Seré yo mal maestro o ustedes malos alumnos? Los dejo como malos alumnos. No, también eso tiene que ver conmigo como maestro, pero mire, uno viene a la iglesia en principio a adorar a Dios, ¿cierto? Seguido a ello, uno viene a la iglesia a aprender de su palabra, ¿cierto que sí? Y la tercera sí se la dejo para que usted la recuerde, ya le recordé las primeras 2. Adorar, aprender y entonces, como no se acuerda, dígale a la persona que tiene usted a su lado, Dios ha puesto de su poder en tu espíritu. Vamos a ver si se logra acordar de esa tercera. Ustedes saben que Dios se manifiesta a través del Espíritu que Él ha colocado en nosotros desde el día que nos creó. O sea que el Señor no se manifiesta a través de la carne o de las emociones, a través de la carne o de los sentimientos, a través de la carne o de la forma de pensar, a través de la carne o de la voluntad. Dios se manifiesta a través del Espíritu. Cuando nosotros miramos esa palabra o ese tema y lo logramos concertar en nuestro corazón espiritual, podríamos entender por qué razón muchas veces Dios se manifiesta y no se manifiesta en uno. ¿Ustedes entendieron esa? Y quiero decirle, con toda la experiencia que el Señor me ha dado por muchísimos años, yo creo que usted se está dando cuenta que pertenezco a la sociedad, ¿cómo es que llama? Al ministerio dorado, ¿cómo es que le puse? A la generación dorada, ¿sí? Y yo no sé, pero tiene un buen nombre, ¿no? Que saco un momentico para hacerle una puya. Usted que siendo parte de esa generación, no vino ayer, usted tiene que sentirse un poquito mal con usted mismo porque no sabe la bendición tan grande que se perdió. Usted que ya pertenece ahí, o sea que ya tiene 60 o más, ¿sí? Los que no tienen 60 todavía tienen que pedirle a Dios que cumplan 60 rápido para que no se pierdan esa bendición. ¿Ah? ¿No les parece como bueno? Pero bueno, volviendo y saliendo de las gracias o de las cantinfladas, yo quiero que usted analice este título. Dios ha puesto de su poder en tu espíritu. Todos los que estamos en esta casa, creo yo, sabemos que nosotros en el día de la creación, o sea, el día que Dios creó al ser humano, lo creó y lo creó tripartito: alma, cuerpo y espíritu, ¿cierto? Y cada una de estas áreas que nosotros hoy somos, porque nosotros estamos acá sentados, porque tenemos cuerpo, estamos aquí en la iglesia porque tenemos alma, y estamos provocando en el mundo espiritual el acercamiento nuestro a Dios porque tenemos espíritu. Es a través del espíritu que nosotros nos acercamos a Dios, es a través del alma que nos acercamos a la gente, es a través del cuerpo que se mueven estas dos cosas. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta ello, dice el tema que Dios ha puesto de su poder. Ahora, el poder de Dios en las Sagradas Escrituras está representado a través de ¿quién? Quiero que le ponga cuidado a la pregunta. No le pregunto a través de qué, sino a través de quién, refiriéndome a una persona, a la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuál es la Trinidad o por quién está conformada? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Dios tiene todo su poder en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, el Señor ha escogido colocarlo en todos los que crean en su Hijo. ¿Estamos claros? Entonces, de ahí sale el tema.
Dios ha puesto de su espíritu en nosotros. O sea, que cuando venimos nosotros a que Dios ha puesto de su espíritu en nosotros y logramos entender lo siguiente, y creo que quiero que me lo entiendan o lo voy a explicar de la mejor manera, y es de la siguiente. La fe es un fruto del Espíritu de Dios, o sea, del Espíritu que Dios ha colocado en nosotros. Cuando nosotros hablamos de la fe como un fruto, estamos diciendo que la fe que Dios ha colocado en nuestro espíritu viene con un propósito, y el propósito es que nosotros creamos que Dios está en todas partes, aún en nosotros. ¿Usted me entendió esa? ¿Cuánto me lo entienden? Si el fruto de la fe no está en nosotros, entonces a nosotros nos va a ser un poco difícil creer esa verdad, que es una verdad bíblica, según el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. ¿Ya? Cuando yo creo, cuando la fe está en mí a ese nivel y yo creo que Dios está en mi vida, entonces yo procuro vivir mi vida como Dios dice para agradar a Dios, y procuro vivirla de esa manera porque Dios que está dentro de mí está provocando esa realidad para mi vida. ¿Me lo entienden? ¿Sí? Cuando el Espíritu de Dios está como fruto, o sea, está produciendo fruto de salvación, está produciendo fruto de compromiso, está produciendo fruto de santidad, está produciendo fruto de consagración, está produciendo fruto de fidelidad, está produciendo fruto de lealtad, está produciendo fruto de estabilidad y está produciendo fruto de humildad en mi vida. Entonces yo estoy cuidando mi vida a través del fruto del Espíritu Santo, y va a ser muy difícil que yo haga, que yo diga o que yo vaya a lugares que la palabra de Dios prohíbe. Ahora, ¿por qué va a ser muy difícil? Porque Dios está en mí y yo sé que Dios está en mí, y como yo sé que Dios está en mí, entonces también sé que lo que yo haga, Dios lo está viendo. ¿Cuántos saben que la Biblia habla del Dios que ve? Ustedes me entendieron esa, ¿verdad? Ahora, vamos a meternos un poquito en la idea de por qué razón, siendo eso una verdad tan grande, nosotros no recibimos o no alcanzamos o no obtenemos todo lo que la Biblia dice debe de obtener una persona en la cual está manifestado el fruto de la fe. Dígale a la persona que tenía a su lado: ¿será que de pronto en mi vida no está manifestado el don de la fe? Porque una cosa es el fruto y otra cosa es el don. Y la Biblia habla de las dos cosas. Y las dos virtudes, no cosas, virtudes, porque cosas suena como a mueble, no. Las dos virtudes de Dios, o sea, esas dos virtudes, o sea, esas dos formas de manifestarse que Dios tiene a través del fruto del Espíritu, para que usted crea por usted y para usted. A través del don, para que usted crea y a favor de la demás gente, pero también a favor suyo, a través de creer en los profetas de Dios. Se lo pongo así, esta es meramente la introducción, ¿sí? Sé que no cuento con el tiempo completo para desarrollarle el tema, pero quiero dejárselo con poquitas palabras lo más claro posible, para que usted nunca se vuelva a perder la oportunidad de recibir un milagro el día que se abra la iglesia o el santuario o el altar aquí donde se para el predicador para ministrar milagros a favor de la congregación. Usted sabía que cuando Dios hace esas aperturas,
es porque quiere hacer algo grande y glorioso en los asistentes, no en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, en todos los asistentes. Lo que pasa es que lo primero que tiene que suceder es que la palabra tiene que penetrar el espíritu para que se provoque la fe que recibe los milagros. ¿Me entienden eso? Se lo voy a poner de la siguiente manera. Si Dios ha puesto de su poder en nuestro espíritu, en nosotros debe de estar la capacidad para creer. Yo pienso lo siguiente, el mes pasado pues no estuvimos acá, ya ustedes lo saben, ¿sí? Pero por esas cosas de los medios de comunicación uno se escucha todo. Y todo el mes estuvo muy dedicado a provocar que la congregación recibiese un milagro de parte de Dios, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes vinieron pero no se acuerdan. Yo no estuve pero me acuerdo. Porque todo lo hace en el espíritu que uno se sienta a escuchar y en el deseo que uno tiene de recibir. ¿Me entienden eso? Entonces, por esa razón, yo creo el Señor me dijo que hablase de este tema en este día, porque el Señor quiere afirmar el milagro que usted recibió, pero quiere entregarle el milagro que usted está esperando. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? No sé si usted sabe que repetitivamente en el libro de los Salmos, ¿sí? Al menos en 3 de ellos se ve muy claro a sus escritores pidiéndole a Dios que hiciera lo que solamente Él puede hacer, para que la gente que rodeaba al pueblo de Israel en ese momento no fuera a resultar con el cuentico aquel, ¿y en dónde está vuestro Dios? No sé si usted ha llegado a escuchar esa palabra para usted, cuando de pronto, como creyente, que la gente sabe que usted es un creyente en el Señor Jesucristo, y las cosas no le salen lo suficientemente bien, y de pronto le preguntan, ¿y usted qué hace yendo tanto a la iglesia entonces? ¿En dónde está el Dios suyo? Usted no dice que hace milagros. Usted no dice que prospera. ¿Qué hace tan mal económicamente si usted dice que el Dios suyo es el dueño del oro y la plata? Del oro y la plata. Que cuando uno pega esas palabras y las dice así tan rápido, ni dice oro y plata, sino loro y plata. ¿No? Pero ¿en dónde está el Dios suyo que dice que sana y vive enfermo de cuanta cosa? Se le quita una enfermedad y entonces se provoca otra, no le da, se la provoca, porque de pronto es hipocardíaco, es que dicen por ahí, o hipocondriaco. Bueno, usted me entiende, ¿sí? Que les pegan la gripa y el COVID, toda esa cosa por teléfono o por noticias. Y viven con piquiñas, rasquiñas y con toda cuanta cosa. Y la gente dice, bueno, ¿y en dónde está el Dios que sana? ¿Dónde está el Dios en el que usted cree? Usted sabe que eso no es nuevo. Desde el tiempo antiguo, la gente le preguntaba al pueblo de Israel, ¿y en dónde está el Dios suyo? Ahora la pregunta para nosotros hoy, que es lo que compete, sería, ¿en dónde está el Dios suyo? ¿En dónde está el Dios que hace milagros? ¿En dónde está el Dios que sana? Y hay una respuesta clara, y Dios en su palabra dice, es que el problema no soy yo, ni de dónde estoy yo. El problema es usted que no cree. El problema es usted que no ha permitido que la fe se desarrolle en su espíritu a nivel de un don, la tiene a nivel de un fruto, y vive en santidad y vive comprometido con el Señor y vive claro de que va para el cielo y ve claro que el pecado es pecado, el infierno es candela. O sea, eso está bueno, pero para conquistar de Dios necesitamos que la fe pase de ahí, siga siendo un fruto, porque necesitamos estar conectados con Dios todos los días y a toda hora,
para la salvación de nuestra alma, pero que tenga el siguiente movimiento, que nosotros podamos creer que el Dios al que nosotros venimos a buscar todos los días, los días que venimos a la iglesia, allá en la casa, en nuestro tiempo de búsqueda, de comunión o devocional, entonces que nosotros podamos creer que en Él está el poder para solucionar los problemas que nosotros tenemos, para darnos visión como lo hizo con Abraham, por ejemplo, ¿sí? Abraham en su momento, él está en algún lugar del mundo, lugar que se llamaba Ur de los Caldeos, se le apareció Dios y le dijo: le voy a dar una tierra bien buena para que tenga sus ovejas, para que tenga sus ganados, para que se enriquezca como yo lo quiero enriquecer, y se lo llevó para una tierra que según la Biblia él no sabía cuál era, y cuando estuvo ahí se dio cuenta que era Canaán, y que Canaán se la estaba quitando a una estirpe maldita para entregársela a una estirpe de bendición bendita, como era el caso de Abraham. Y entonces le dijo: mire, por donde quiera que esto es suyo, yo se lo entrego hoy. Y mire usted qué clase de Dios o qué clase de manifestación de Dios en ese momento a favor de Abraham, coger y quitarle la tierra a unos para dársela a otros, dado el caso de que eso estaba escrito desde antes que eso sucediese. Ojalá y tuviese tiempo para enseñarle acerca de ello, pero usted tiene que llevarse en su corazón, y es que lo que Dios ha dicho que es para usted, es para usted. El enemigo no se lo puede quitar bajo ninguna circunstancia, porque eso ya está decretado, ¿sí? Cuando usted lee un poquito la historia del pueblo, de su nacimiento del pueblo de Israel, entonces usted encuentra esa verdad. Usted encuentra una verdad tan tajante y tan clara como, por ejemplo, cuando cuando uno de los hijos de Noé vio su desnudez, vio la desnudez de Noé y se burló de esa desnudez con sus hermanos, entonces inmediatamente sobre él cayó una maldición, y el Señor, la maldición que dio por boca de Noé fue bien sencilla: hubo maldición y hubo bendición. ¿Bendición para quiénes? Para los que reprendieron al hijo. ¿Y bendición para quién? Para el que delató lo que su hermano había hecho. Y entonces dice la Biblia que a Sem el Señor le dijo por boca de su padre: usted va a ser el jefe de todas las familias que van a salir de usted y de sus hermanos. A usted lo voy a bendecir de una manera sobrenatural. Va a ser primero en todas las cosas. A Jafet, el segundo hermano de él, le dijo: usted va a trabajar para su hermano, también lo voy a engrandecer, también lo voy a bendecir a usted. Pero en cambio a Can, que fue el que se burló, el que se ganó la maldición, le dijo: usted va a ser siervo de los siervos de su hermano. Ni siquiera siervo del hermano, sino de los siervos del hermano Jafet. ¿Ya? Entonces lo puso por ahí bien abajo. Este hombre salió, hizo riqueza, construyó Canaán, hizo cosas tremendamente desde el punto de vista financiero, pero llegó el momento en que Dios vio eso y dijo: voy a mandar un descendiente de Sem, de la estirpe bendita, para que se haga cargo de esa bendición. Lo mandó para allá, Acán lo peló, o sea, le quitó las cosas y se las dio a Abraham. Mire usted, es tan importante saber esto. ¿Por qué? Porque Dios tiene la forma de manifestarse. Y Dios se sigue manifestando de las mismas maneras en esta época. Lo que pasa es que uno no lo ve porque uno no lo cree. O sea, uno no cree que Dios pueda ser tan grande para uno como lo fue para las épocas anteriores. ¿Sí? Y entonces uno se la pasa asando y comiendo, porque la abundancia no hace parte de la fe que uno debería de tener, dado el caso de que la abundancia no la dan los hombres, sino que la da Dios por el cumplimiento de la palabra y por el cumplimiento de su palabra. Cuando Él dijo: voy a hacer, Él va a hacer. Si usted cree, lo hace con usted. Si usted no cree, lo hace con el otro. Y entonces usted llega a la iglesia y usted encuentra que algunos reciben y otros no reciben, porque es que Dios, cuando dice que va a hacer, Él hace con el que crea. En algún momento el Señor Jesucristo le dijo a alguien: ¿usted cree que yo puedo hacerlo? Y ese alguien le dijo: yo sí creo. Mas sin embargo, bueno, no más sin embargo, porque ese más ahí redunda, pero sin embargo, necesito que me ayude a creer más. Yo creo que usted ha escuchado esa palabra: ayuda a mi incredulidad, necesito el milagro. El Señor en algún momento le dijo a otro varón: ¿usted
cree que yo puedo hacerlo? Y de pronto se lo está diciendo a usted. Y de pronto usted le está diciendo más o menos. Entonces él le dice, más o menos le va a pasar. Va a recibir de acuerdo a lo que cree. ¿Cuántos me entendieron eso? ¿Cuántos creen más o menos y necesitan decirle, Señor, yo necesito creer, así como creyó el padre de ese hombre que tenía ese espíritu inmundo, que lo revolcaba de cuando en cuando lo metía en el agua y de cuando en cuando lo metía en el fuego, pero llegó el momento que llegó el liberador a ese lugar y el Señor le dijo, si usted puede creer, usted lo va a recibir, porque para el que cree no hay nada imposible. O sea, para nosotros recibir de parte de Dios necesitamos tener la fe en ese nivel. Los niveles de abajo reciben más o menos, pero los que están en los niveles altos de los que las Sagradas Escrituras enseñan, reciben lo que piden y lo que Dios sabe que necesitan. Ustedes me entendieron ahí, ¿verdad? Ahora, cuando uno va a la palabra en el libro de Filipenses, en el capítulo número 4, verso 13, ese versículo no lo sabemos todos de memoria. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Se da cuenta que no lo sabemos y los que no se lo sabían se lo imaginaban. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué decía el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos en ese momento? En ese momento le estaba diciendo, si Cristo está en usted, se vuelve la fortaleza suya en el momento de debilidad. Se vuelve el que le va a ayudar a usted a conseguir absolutamente todo lo que usted necesita. Cuando usted lee ese capítulo completo, pero al menos hasta el verso 13, usted va a encontrar eso. Usted va a encontrar a Pablo diciendo, yo no me preocupo por nada. Sé vivir en la pobreza, sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, sé contar mucho, sé contar poquito. O sea, a mí no me preocupa nada de eso porque Cristo Jesús está a favor de mi vida en el día bueno y en el día malo. ¿Cómo la ve usted? O sea, Cristo Jesús está ahí. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, porque Él es mi poder, porque Él ha colocado de su poder en mi espíritu para no preocuparme por absolutamente nada. Que la cosa se pone difícil a veces. Mire, un día de estos, en un viaje que teníamos con uno de los grupos, nosotros veníamos volando de Ucrania a Nueva York, ¿sí? Y de pronto hubo como una cosa rara en el avión y empezaron a revisar ese avión por todas partes, le bajaban las gavetas, miraban las maletas de mano que están ahí encima de uno, nos hicieron parar, miraron los asientos por debajo, una revisión ahí rara. Y la gente preguntaba, ¿y qué está pasando? No, esto es de costumbre. Y yo decía dentro de mí, pero de costumbre por aquí a 37,000 pies y con esta desconfianza. Pues está bien abajo en tierra que miren, ¿cierto? Pero por ahí bien arriba, ¿para qué? Mi esposa me dice, oiga, yo creo que aquí está pasando algo malo. Le dije yo, pues bueno, esté tranquila, si nos tocó de esta manera, ni modo, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo porque Cristo Jesús es mi fortaleza. Los que fueron con nosotros a ese tour hace unos años atrás, seguramente se acuerdan, ¿ya? Con esto quiero decirle, cuando uno viaja para ese lado, tiene que ir preparado para cualquier cosa porque por ahí hay un mundo de locos. O sea, uno no sabe. Lo que pasa es que, bueno, si yo voy al tour por conocer edificios, Israel no es el sitio. Si yo voy por culturizarme, Israel no es el sitio. Si yo voy por conocer mis raíces espirituales, no hay otro sitio mejor que ese. ¿Me entienden? Entonces, vuelvo aquí. Filipenses 4:13 está declarado para momentos de dificultad, para decirle a la gente, en los momentos complicados, yo me olvido de todo el mundo y miro a la cruz, porque allá está mi fortaleza.
porque allá está el que me fortalece, porque ahí estuvo, porque ahí se venció la muerte, porque ahí se venció la ruina, porque ahí se venció la enfermedad, porque ahí se venció la escasez, porque ahí se vencieron los vicios, porque ahí se venció todo. Cristo Jesús es mi fortaleza. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Es por eso que yo pienso que nosotros tenemos que estar claros. Cristo Jesús, el hacedor de la vida, la palabra de Dios en esta tierra ha hecho vida según la palabra, según la misma Biblia. Cristo Jesús tiene que ser todo para nosotros. No puede haber ninguna razón para nosotros apartarnos de Él, dado que la Biblia lo enseña. La Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 15, verso 5, que separados de Él, nada podemos hacer, nada podemos conseguir. Unidos a Él, Filipenses 4:13, todo lo podemos. Mire usted qué bendición tan grande. Mire usted qué glorioso uno poder decir, cuando yo estoy unido a Dios como la Biblia enseña, entonces Dios me va a dar los recursos. Dios va a meter sueños en mi espíritu. Dios va a colocar todo a mi favor, así como lo hizo con Abraham. Lo va a hacer con usted, lo va a hacer con nosotros, lo va a hacer conmigo. Es solamente creer, es solamente estar claros que la fe que no pertenece a los seres humanos, porque hay gente por ahí que de Dios poco o de Dios nada, y dice, no, yo tengo fe. Eso es mentiras. Tiene un poquito, pues sí, porque el Señor el día que lo fabricó le metió por allá una borona, pero eso hay que hacerlo crecer. Usted me entiende en esa, ¿verdad? Quizás usted esté sentado acá y de pronto pese hasta 200 libras y de fe tenga por ahí una borona, un gramo. Con ese gramo trabaja Dios. Lo que pasa es que hay que ponerlo en las manos de Él. Si su fe es tan pequeña como un grano de mostaza, usted puede decirle a este monte que se quite, y ese monte se quita porque usted está colocando su fe en el que tiene el poder para mover el monte. ¿Me entiende esa verdad? Mire, el apóstol Pablo, que pues definitivamente es el escritor que Dios usa para enseñar a su iglesia, ¿sí? Porque pues las doctrinas que la iglesia de Jesucristo predica fueron desarrolladas en las 13 o a través de las 13 cartas paulinas. El escritor de la fe llegó un momento en que dijo, oiga, yo hablo y la gente se sana, la gente alcanza paz, la gente alcanza tranquilidad, la gente prospera, pero yo me miro y parece que conmigo no, parece que Dios actúa en acuerdo a lo que yo digo, pero no actúa en mí en acuerdo a como yo pienso o creo que será lo que pasa. Y quizás de pronto le esté hablando a alguno de ustedes. Y entonces el Señor le dijo, cierto es que en ti hay un aguijón. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Y usted puede vivir con ese aguijón, no porque sea Pablo, no porque tenga el poder, sino porque yo lo permito. A veces uno no es que se tenga que acostumbrar a las cosas malas, pero hay cosas que le sirven a uno para tener los pies sobre la tierra, para darse cuenta de que uno también es humano y de que uno también necesita a Dios y de que uno también el día que se aparta tantico de Dios, entonces Dios deja de hacer a favor de uno. ¿Ve? Porque el apóstol Pablo con todo lo que hizo, con todo lo que Dios le llevó a hacer, con haberse convertido en el intérprete de la doctrina de Jesucristo, con haber sido llevado al cielo, él dice, yo no sé si yo fui en la carne, si fui en el espíritu, lo único que yo sé fue que yo fui. ¿Sí? Sin embargo, vi cosas tan grandes y asombrosas que no estoy ni siquiera autorizado para decirlas porque no tengo la forma de describirlo con palabras, dice el apóstol Pablo por ahí en el capítulo 12 del libro de los Corintios.
Y esa persona con esas capacidades dadas por Dios, una lumbrera de esa clase, de pronto dice eso. El Señor me dijo que me baste su gracia, que así como estoy, Él me va a ayudar a vivir en victoria, gozoso, feliz, alegre, sirviéndole a la gente, ayudando a la gente y gozándome por el bien de la gente. Porque quiero decirle, cuando usted lee esa palabra, eso es lo que quiere decir. Y cuando uno se pone y la lee para uno y uno la analiza, yo no creo que haya mayor gozo que uno ver a la gente feliz, contenta, saludable, prosperada, bendecida, en victoria, así como las palabras de cliché que hay por ahí. Entonces, no hay nada más gozoso que uno ver que una persona que llegó llevada del diablo y después uno verla bien, eso produce más gozo que toda la plata del mundo, que todas las cosas que uno pueda tener como buenas para mostrar, porque no hay nada más bueno que uno ver que uno le habló a una persona que no valía, que no servía, y ahora es un hijo de Dios, y ahora sirve, y ahora puede, y ahora se encuentra entre los que son. ¿Sí? O sea, el apóstol Pablo le tocó recibir esa predicación. Porque el apóstol Pablo también entre letras habla al pueblo y le dice: ustedes tienen que creer en el Dios, en la manifestación del Dios que se manifestó en los tiempos de Moisés. Cómo abrió el mar rojo al declarar la palabra, al estirar el báculo que tenía en la mano. Nosotros tenemos que creer en eso. O sea, eso es parte de nuestra doctrina, pero no solamente es parte de nuestra doctrina, sino que es parte de los haberes, de la bendición que Dios pone en las manos de su iglesia, para que nunca desperdicie la oportunidad de ver la gloria de Dios cuando levanta sus manos al cielo para que Dios responda a una necesidad, y esa respuesta de Dios se convierte en un milagro. O sea, cuando yo lo creo de esa manera, entonces yo encuentro realidades en las Sagradas Escrituras que, dicho sea de paso, yo sé que muchos de los que estamos en esta casa, bueno, no muchos, todos, necesitamos que Dios haga algo a favor de nuestra vida. Yo creo eso. Yo no quiero ni siquiera pensar que usted está aquí hoy porque es domingo. Cierto es, se ve como eso, pero no creo que sea eso. Y se cree, o lo veo así como que porque es domingo, porque quiere decir porque lo creo, quiere oírse. ¿A cuántos les gustaría ir porque yo creo de esa manera? ¿A cuántos? ¿A cuántos? A ninguno. Esa risa es como una risa picarona, yo creo que quieren. ¿Sí? Porque vean, en el capítulo número 13 del libro de Mateo, versos 55 al 58, las Sagradas Escrituras dicen que Cristo Jesús llegó a su ciudad. ¿Cómo se llamaba la ciudad de Jesús? Nazaret. ¿Sí? Llegó a Nazaret, y llegando a Nazaret, entonces, pues la gente vino donde él, mucha gente, de pronto necesitados, pero que no creían que él pudiese atender esas necesidades. Entonces él empezó a predicar la palabra, a enseñar la palabra, a decir cosas muy profundas. Y entonces los más, muestra la gente como más adulta, ¿sí? Los que tenían más tiempo en Nazaret, que lo conocían a él de pequeño, empezaron a decir: pero bueno, ¿y ese de dónde sacó todas esas ideas? ¿De dónde sacó ese conocimiento? Si este es el hijo del carpintero. Ustedes han oído ese versículo, ¿verdad? Este es el hijo del carpintero, este es el hermano de Jacob, dicen algunas versiones, Santiago dicen otras, pero es la misma persona. Este no es el hijo y el hermano de Julano, Sutano y Perenciano. Sus hermanas no están casadas con nosotros.
¿De dónde sacó todo eso? Que ahora dice que es Dios, que es el Hijo de Dios. Entonces, dice las Sagradas Escrituras que estando en Nazaret, el hacedor de milagros, el que tenía el poder para hacer milagros, no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. ¿Sí? A salvo algunos milagros que uno podría decir por ahí, de pronto un catarro, de pronto por ahí un dolor de muela. No deja de ser un milagro que uno tenga gripe en este momento y se la quite, ¿cierto? Que uno tenga un dolor de muela y se lo quite, pero ahí pues como que eso lo ponen como poquito, porque pues ellos estaban oyendo de que había gente que iba sin pata y se le nacía la pata, sin pie y le nacía el pie, que iba con una pata más corta que la otra y se la estiraba, que iban ciegos y veían, etcétera. ¿Sí? Entonces lo que pudo hacer allí fue mínimo con relación a lo que se escuchaba. ¿Ya? Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque esta gente no podía creer que alguien que había nacido entre ellos, y quiero que me le ponga cuidado a esta verdad porque es profunda, no podían creer que alguien que había nacido entre ellos pudiese tener tanta sabiduría y tanto poder. ¿Y sabe qué? Se negaron la oportunidad de recibir un milagro de parte de Dios porque tuvieron en menos al que había nacido en medio de ellos. ¿Cuánto me entienden esa? ¿Y sabe por qué se negaron esa oportunidad? Porque no lograron entender que cierto es, Jesús había nacido entre ellos, pero había sido llenado de Dios el día de su bautismo. Y lleno de Dios, autorizado por Dios el Padre, para hacer lo que nadie podía hacer en esta tierra. Porque era el Espíritu de Dios metido en Jesús de Nazaret el que provocaba los milagros. No es distinto hoy, es igual. Hoy lo toma Dios a usted, mete su poder en usted. ¿Cómo se llama el tema? Dios mete de su poder en usted, el Espíritu de Dios, para que usted pueda creer que a favor suyo puede suceder lo sobrenatural de Dios y que Dios puede usarlo a usted para él hacer a favor de otras personas lo sobrenatural que él quiere que la iglesia haga. ¿En dónde está tu Dios? Si él está en tu corazón, el mundo de aquí para adelante para tu vida tiene que cambiar. Recibirás lo que pidas y Dios hará milagros, señales y maravillas a favor de la gente que tú sabes, ellos necesitan que tú te manifiestes a favor de ellos. ¿Cuántos me entendieron eso? ¿Cuántos me entendieron el mensaje? Lo dejamos hasta ahí. Un mensaje de 20 horas. El otro año por este tiempo lo estoy acabando de dar. Si usted está en esta casa entre personas necesitadas, piense de la siguiente manera. Usted todo lo puede recibir en Cristo, porque Cristo Jesús es la fortaleza de su vida. Piense de la siguiente manera también. No tenga en menos a la persona que Dios podría usar para que usted reciba un milagro, porque usted lo va a recibir no por mano de la persona, sino de la mano de Dios. Crea otra cosa que también es importante. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, la Biblia dice que el rey Josafat le dijo
al pueblo a nivel de exhortación. Crean en Dios, obedezcan a Dios, crean en sus profetas y obedezcan a sus profetas, y ustedes verán la gloria de Dios. Dios necesita un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro o un apóstol, o a usted que todavía no tiene apellido a ese nivel, a cualquiera de nosotros. Lo necesita para manifestar su poder, porque el poder de Él está aquí en la iglesia. El poder de Él está aquí en nosotros. El poder de Él está aquí a favor de nosotros y de la gente que ni siquiera está aquí. Mire usted. Bueno, usted sabe que los pentecostales, o por lo menos fue lo que me aprendí bien en el seminario, los pentecostales concluimos el sermón 8 veces. Yo creo que voy por la segunda. Pero es que duró tanto tiempo para predicar que no, el tiempo no me alcanza. Mire que un día al Señor se le presentó una mujer que no era parte del pueblo de Dios, con un problema que no era el problema en ella, pero era de ella, ¿sí? Porque a veces que uno tiene el problema uno, otras veces el problema no está en uno, pero es de uno, ¿sí? En el caso de ella, para explicarle esta retahíla, en el caso de ella, dice la Biblia que tenía una hija atormentada por un demonio en su casa. Yo creo que usted se acuerda de esa palabra. Esta mujer era sirofenicia, o sea, era griega, y está anotado en las Sagradas Escrituras de esa manera, dado lo que el Señor le dice. Cuando ella vino y le dijo que quería que fuera a su casa a orar por su niña, porque estaba siendo gravemente atormentada por un demonio, el Señor le dijo: no es lícito que yo le sirva primero el pan a la gente de afuera, y le dijo de una manera así como un poco descortés, usted seguramente se acuerda, no es lícito que yo les sirva la comida a ellos o le dé el pan a ellos, porque el pan que yo traigo es para los hijos de la casa, o sea, para el pueblo de Israel. Y esta señora le dijo: aún los perrillos, ¿sí?, se meten debajo de la mesa, y cuando uno estudia la historia, ellos no comían en mesa, ¿sí? Entonces yo me imagino que compartían ahí donde ellos estaban, mirando a ver qué caía como una borona para echarle mano, pero que la borona prácticamente caía en el mantel donde estaba la comida, ¿sí? O sea, esta se la dejo para que usted la piense, ¿ya? Y ella dijo: aún los perrillos están esperando por la caída de esa borona para comérsela. Y el Señor le dijo: por esas palabras, ve a tu casa, que tu hija ha sido libre. Y ella se fue para la casa y la hija era libre. ¿Qué quiere decir esto? Combinándolo con el milagro que Dios hizo a el siervo del centurión, quien vino a decir a Jesús: mi siervo está gravemente enfermo, necesito que vayas a mi casa para que lo ministres y él pueda ser sano. El Señor le dijo: no necesito. No, él no dijo eso, él me dijo: claro, camine, vamos. ¿Y qué le dijo el centurión? Yo, siendo un soldado o un dirigente terrenal de un ejército, yo le digo a los soldados: vayan y ellos van, hagan y ellos hacen. Yo sé que usted es un soldado del reino de Dios aquí en la tierra, usted puede hacer exactamente lo mismo, porque esto es espiritual. Si tú declaras la palabra aquí, mi siervo va a sanar allá donde él está. Yo no soy ni siquiera digno de que usted entre a mi casa. Y el Señor le dijo: pues esas palabras no se las he oído ni siquiera al pueblo de Israel, entonces váyase, que ya está sano. Y mire usted que se fue y estaba sano justamente en la misma hora en que Cristo Jesús le había dicho esas palabras. Ahora la pregunta sería: usted de pronto puede estar diciendo: pero yo no estoy enfermo. De pronto puede estar diciendo: yo no estoy necesitado. De pronto puede estar diciendo: yo no tengo necesidad que Dios haga nada a favor mío. Pero ¿por qué no le pega usted una miradita a la casa, a su familia, a sus parientes, a sus amigos,
y envía esa palabra de milagro para allá. Si usted lo necesita, usted atesore esa palabra, pero no la atesore tanto como para dejarla en usted. No, atesórela y compártala con su hermano, que la palabra de Dios es viva y eficaz y va de manera sobreabundante por todas partes, produciendo lo que hay en la intención de su corazón. Hoy es un día de milagros también. En el mensaje de la semana pasada, ¿cómo se llamó el mensaje de la semana pasada? ¿Cuál? Haz tu parte. A usted le toca hacer la parte suya, porque la parte de Dios no la va a hacer Dios, ya la hizo. O sea, la parte de Dios ya está hecha. Ahora la parte suya es creer. La parte suya es creer para ejecutar el plan divino. Coloquémonos en pie y creamos que Dios tiene algo grande, poderoso y sobrenatural a favor de nuestras vidas. Y así como usted está entre las personas que necesitan para usted o quieren por otras personas, usted venga aquí al frente y según su necesidad va a levantar sus manos al cielo, porque Dios va a hacer algo sobrenatural a favor de usted. Dios va a derramar de su santa gloria y va a glorificarse en usted y va a glorificarse a través de la oración suya a favor de los necesitados que quedaron allá en casa o que están entre sus amigos. El Dios Todopoderoso está en esta casa, y como Él está en esta casa, Él está aquí para usted, por usted y por cada una de las personas por quienes usted levante sus manos al cielo. Y de pronto usted puede estar esperando que el de allá tenga la calamidad más grande o usted tenerla en usted, pero yo quiero decirle, Dios es Dios de todas las cosas, o sea, las grandes y las chicas. Todo lo que necesite intervención divina, Dios lo hace. Y lo que usted cree que no necesita intervención divina, porque de pronto usted cree que usted puede solucionarlo, que usted puede hacer que las cosas sucedan, dele la oportunidad a Dios para que le haga la cosa más fácil a usted. Levante sus manos al cielo por su necesidad o la necesidad de quien quiera que sea, y créale al Dios Todopoderoso por usted y por los demás, porque Dios está en esta casa a favor de su vida. Dios está aquí a favor suyo. Dios está en esta casa con todos los que logran creer que Él lo convocó a usted a escuchar esta palabra, porque Él está interesado en reafirmar o en hacer el milagro que usted viene pidiendo, lo que usted viene o por lo que usted viene creyendo. Así, con su mano levantada al cielo, vacíe su corazón en Dios. Él conoce su necesidad según la Biblia, pero también según la Biblia Él quiere ver de quién usted es dependiente. La Biblia lo tiene todo escrito. Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él quiere ver en quién dependemos. Él quiere ver si nosotros dependemos de Él o dependemos de nuestras posibilidades y capacidades, o dependemos de lo que nosotros consideramos podemos hacer o tener. Cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor hace, el Señor se glorifica. De pronto ni cuenta nos damos, pero con el paso de los días decimos, definitivamente tuvo que haber sido Dios, porque fue Dios quien me quitó desde ese momento el dolor, el malestar, la ansiedad, la dependencia, el hábito con lo que estábamos luchando. Fue Dios el que acercó a nuestros hijos a Él. Y yo se lo digo a usted, papá, mamá, que está en este santuario, que necesita mandar o enviar a su casa una palabra de conversión para su familia, una palabra de restauración para su familia. Eso es un milagro. Es un milagro que el que hoy no quiere, mañana resulte queriendo. Que el que hoy no cree, mañana resulte creyendo. Lo único que está claro es que esa palabra tiene que salir con la voluntad y la fe del que quiere ver el cambio y del que sabe que el cambio solamente puede venir de parte de Dios.
Así con su mano levantada al cielo, dígale: Señor, yo creo. Sin embargo, te pido, ayúdame a vencer las incredulidades que hay en mi corazón. Señor, me es más fácil orar por la gente que orar por mi necesidad. Me es más fácil creer un milagro para la gente que creer en un milagro para mi vida. Ayuda mi incredulidad, Señor. Ayúdame, oh Dios de los cielos, porque yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ser parte de esa gloria sobrenatural de la que habla tu palabra. Yo no quiero estar en el punto de decir de oídas: escuché que Dios hizo. Yo quiero estar en el punto en donde pueda decir: ahora mis ojos te ven. Ahora puedo darme cuenta que eres real. Así, con su mano levantada al cielo, dígale: Señor, yo creo que tú estás respondiendo a mi necesidad. Y si usted está en este lugar porque está enfermo de alguna cosa, hasta donde le sea posible, coloque su mano allí y declare en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que en este momento esa enfermedad suelta su cuerpo, y lo suelta ya en el nombre de Jesús de Nazaret. Que la gloria de Dios se manifiesta sobrenaturalmente, y que esa gloria que es manifiesta de una manera sobrenatural en este momento, usted la empieza a sentir. Usted empieza a darse cuenta que Dios está haciendo algo sobrenatural. Pido por favor a la pastora Paola que venga y nos ayude, al pastor Herminia, y así a los pastores que hay por aquí a la mano. Vengan y vamos a hacerlo. Mire, Dios en su palabra dice que Elías era una persona común y corriente, así como cualquiera de nosotros, que lo único que tenía distinto a muchos o algunos de nosotros era la fe. Y con eso que lo distinguía entre la demás gente, dice la Biblia que un día levantó un clamor a Dios y cerró los cielos para que no lloviese por 3 años y medio. Y a los 3 años y medio levantó otro clamor, y dice la Biblia que entonces llovió, porque 3 años y medio no llovió a causa de las palabras de Elías. Por eso yo le digo, esto es para personas comunes y corrientes, así como nosotros. Dios lo hace. Dios se glorifica. Dios derrama de su santa gloria. Dios se manifiesta. Solo lo tenemos que dejar manifestar. La gloria del Dios Todopoderoso está en esta casa. Está en esta casa. Está a favor. Aleluya. Gracias a todos por haberse conectado hoy a nuestro hermoso servicio de domingo. Esperamos que Dios haya hablado a sus vidas y que todos tengamos muy pendiente que todo va a ser de nuestra parte y que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ahora vamos a entrar a un momento especial, y es el de recoger los diezmos y las ofrendas. Tal vez tú puedes pensar, yo no fui a la iglesia, yo no necesito que dar mi ofrenda, pero tenemos que hacer nuestra parte y poder abonar a la tierra fértil que son nuestras iglesias, es hacer de nuestra parte. Así que te insto, te motivo, que si tú puedes en este momento poder sembrar algo a la Iglesia Nueva Vida, lo hagas, porque Dios siempre va a ver lo que hay en nuestros corazones y nos va a multiplicar más de lo que nosotros podamos pensar. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por los diezmos y las ofrendas, y vamos a pedirle a Dios que Él ponga el querer como el hacer en nuestras vidas. ¿Listo?
Señor Padre Celestial, muchísimas gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas hasta lo más íntimo de nosotros. Te damos, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No porque tenemos que hacerlo, sino porque lo queremos hacer. Porque tú nos has dado absolutamente todo lo que tenemos y hay muchísimo más por darnos. Te damos gracias, Señor, por este momento. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si tú estás en la ciudad de Charlotte o en los alrededores de Charlotte, te invitamos a que vengas a nuestra iglesia a ser parte de nuestra comunidad. Tenemos nuestros servicios los miércoles a las 7:30, los domingos a las 9 de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana también. También tenemos un servicio en inglés para todas las personas que tal vez no manejan bien el español. Y ese es el domingo a la 1 p.m. Nos vemos. Dios les bendiga. Chao.